Hola, el objetivo de este video es mostrar la ventaja de tener los archivos modularizados para que podamos reutilizar código en diferentes contextos y no dependamos de estar copiando y pegando las mismas funciones todo el tiempo. En particular, tenemos aquí un código que nos está mostrando como una lista de los números que son primos entre unos límites, entre 1 y 150. Antes hemos escrito la función isPrime, que es una función que, primero que todo, aquí estamos colocando su declaración y estamos diciendo, bueno, isPrime va a recibir un entero, un log int realmente, va a verificar de alguna manera si ese entero es primo o no y nos va a decir, pues con un booleano, si el número n es primo o no es primo. True cuando es primo, false cuando no es primo. Luego, antes de hacer la lista entre estos dos límites de 1 a 150, pues lo que probamos inicialmente fue que nuestra función calculara apropiadamente para algunos ejemplos particulares que el número sí era primo o no era primo. E incluso utilizamos estos números supremamente gigantes para ver el rendimiento. De esa manera fue que pensándolo un poco, tratando de ver cuáles eran las características de nuestro problema, nos dimos cuenta, por ejemplo, que no teníamos que ir hasta n-1 o hasta n medios, sino hasta la raíz de n para poder encontrar los posibles divisores de nuestros números. Y si encontramos algún divisor, pues inmediatamente retornábamos false, inmediatamente nos habíamos dado cuenta que nuestro número no era primo. Y si después de hacer todo estos chequeos no encontramos divisores, pues efectivamente decíamos que nuestro número sí era un primo. Entonces, al hacer esto, pues logramos imprimir rápidamente nuestra lista. Vamos a verlo acá. Vamos a compilar este código. Este código lo vamos a compilar con el estándar C++17 y se llama print primes. Entonces, vamos a poner aquí print primes. Ya compiló nuestro código y si lo ejecutamos, entonces ahí está nuestra lista de los números primos entre 1 y 150. Estamos incluyendo al 1 en esta convención. Bien, digamos que ya está bien, pero ahora supongamos que lo que queremos hacer es tener la suma de nuestros números primos entre dos límites también. Para tener la suma entre dos números primos, nos tocaría, sin borrar este archivo, sin modificarlo, crear un nuevo archivo. Y ese nuevo archivo, pues tenemos que copiarle todo lo que necesitamos. Entonces, si venimos acá, lo voy a abrir. Este se llama sumPrimes, ya lo tengo listo. Pues miren que básicamente es casi que la misma función main, salvo que ahora aparece pues una variable suma, que lo que va a hacer es ir sumando nuestros números primos. El for es básicamente el mismo, pero ahora no vamos a imprimir, sino que vamos a sumar el número que encontramos que fue primo. Y al final pues vamos a imprimir la suma. Y nos toca copiar de nuevo la declaración de nuestra función y también la implementación de nuestra función. Y si lo compilamos, entonces vamos a venir acá. Vamos a ponerle aquí que el que queremos compilar ahora es suma. Ya se sobreescribió a .out, lo ejecutamos y nos da que esta es la suma de esos números primos. Entonces aquí ya estamos viendo que efectivamente tenemos una duplicación de código, ¿cierto? Estamos observando que acá tenemos la función isPrime en este punto y aquí también tenemos nuestra función isPrime. Y básicamente es la misma función, es decir, aquí no hay absolutamente nada diferente para estas dos funciones. Es simplemente que estamos utilizando en este contexto diferentes a nuestras funciones, una para calcular cuáles son los números primos, otra para hacer la suma de esos números primos, pero en general no estamos haciendo nada raro. Entonces, esta duplicación de código, incluso a través de archivos diferentes, se puede resolver de una manera muy útil que nos permitiría a nosotros reutilizar la función isPrime en varios contextos y, y si encontramos algún error o si optimizamos nuestra función, podríamos, por ejemplo, mejorar en un solo sitio, hacer la corrección y que se propague completamente a todos nuestros códigos. Esa es la idea de la modularización de los archivos. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar estas partes que son comunes a nuestros archivos y las vamos a poner en un solo sitio común para todos. Utilizando estos includes, pues vamos a poder incluirlo. Entonces, lo que llamamos declaraciones, que es lo que tenemos arriba, lo vamos a poner en archivos .h y las implementaciones las vamos a poner en archivos .cpp. Entonces, vamos a hacer esa transformación en este momento. Ya la tengo lista, ¿sí? Entonces vamos a abrir aquí el archivo primes.h. Yo lo voy a llamar así, lo voy a llamar primes.h, simplemente porque voy a poner en ese archivo todo lo que tenga que ver con los números primos. Luego cuando hagamos derivadas, vamos a poner en un archivo derivatives.h y derivatives.cpp, vamos a poner absolutamente todo.
y así sucesivamente vamos a ir viendo. Entonces, miren que aquí hay varias cosas nuevas en este archivo primes.h y aquí mismo voy a abrir el primes.cpp. Entonces, por ejemplo, observen que en el primes.cpp lo único que estoy haciendo es copiar la implementación directamente. No estoy haciendo absolutamente nada raro. Y estoy incluyendo el archivo primes.h para tener la declaración. Y en el archivo primes.h pues estoy incluyendo a CMAT, que la necesitamos para calcular esta raíz cuadrada. Y estamos declarando nuestra función. Y además tiene este pragma once. Ese pragma once lo que hace es decir, si a mí me incluye en este archivo primes.h muchas veces, trate de incluirlo una sola vez para evitar errores de inclusión múltiple. Eso es todo. Entonces, esto es lo único que estamos haciendo. Y ahora vamos a transformar este archivo a uno nuevo, eh, en donde le vamos a cambiar el nombre y en donde vamos a tratar de utilizar pues esta función que está escrita en primes.cpp. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a copiar acá, lo voy a copiar. Este se llama print primes.cpp y lo voy a llamar, por ejemplo, print list.cpp. Ahora lo voy a abrir. Es exactamente el mismo archivo, ¿cierto? No hemos hecho ningún cambio. Pero ahora voy a utilizar estas funciones que están modularizadas en primes.h y primes.cpp. Entonces le voy a decir aquí inicialmente, para evitar escribir esta declaración, le voy a decir, por favor, incluya primes.h. Eso es lo primero que le voy a decir. Entonces ya no necesito poner esta declaración. ¿Por qué? Porque como estoy incluyendo primes.h y él ya tiene la declaración, pues ya está listo. Incluso ni siquiera necesitaría poner este decimal, porque ya viene incluido con primes.h. Bien, nuestra función main sigue igual, a esto no cambia para nada. Y ahora yo necesito, pues simplemente quito este código. Ya no necesito colocarlo acá, está escrito en otro archivo. Entonces miren que una parte de la ventaja es que esto empieza a simplificarse. Ahora a mí me queda básicamente aquí solamente la función main, que llama a la función isPrime, que está en otro sitio, y yo puedo crear cuantos archivos con sus propias función main yo quiera para hacer diferentes cosas. Entonces ahora, ¿cómo se compilaría? Entonces vamos acá y miren lo que va a suceder. Si yo trato de compilar, menos no sé qué, list primes, print list, creo que se llama, sí, print list, me va a salir un archivo o un error porque me va a decir, oiga, cuando usted incluyó primes.h, efectivamente puso la declaración, pero usted la está usando y yo necesito saber cuál es el código de la implementación, o sea, esto. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es decirle que no solamente compile este archivo, sino que también el primes.cpp. Recuerden que primes.cpp es este. Y ya compiló y hace exactamente lo mismo. Pero ahora, por ejemplo, para nuestro archivito en el que teníamos que nosotros hacer la suma, pues lo de la suma sería muchísimo más sencillo. Miren, voy a copiar cp list, print list, y lo voy a copiar a new sum.cpp. Voy a abrirlo acá, new sum.cpp. Listo. Y entonces ahora lo que puedo hacer es decirle, bueno, la función isPrime está por ahí. Usted simplemente inicialice una suma aquí en cero. Cada vez que encuentre un número primo, se lo vamos a sumar. Y al final, cuando terminemos, vamos a imprimir la suma. Y miren que en dos archivos diferentes que tienen cada uno su propia función main, estamos llamando al mismo código de isPrime. Entonces aquí lo llamé suma, vamos a imprimirlo y ahora vamos a compilar. Entonces la compilación sería exactamente igual. Simplemente aquí coloco new sum.cpp y no olvidemos que tenemos que compilar con el archivo cpp que tiene la implementación de todas las funciones relacionadas con los primos. Y ahí ya compiló y si lo ejecuto, ahí está la suma. Entonces lo que hemos venido haciendo, voy a borrar aquí, voy a cerrar este momento,
es tratar de tomar esas partes que eran comunes, vamos a recordarlo, vamos a abrir acá, vamos a recordarlo, tenemos, inicialmente teníamos este archivo, inicialmente teníamos este otro archivo, en donde teníamos repetido el código isPrime, luego lo que hicimos fue sacar eso a un archivo .h la declaración y a un archivo cpp la implementación, y entonces nuestros códigos quedaron mucho más cortos. Entonces este quedó transformado en print list, mucho más corto, mucho más conciso. Nos concentramos específicamente en lo que estamos haciendo acá y confiamos en que función isPrime está bien implementada. Y este también quedó mucho más corto, mucho más conciso. Nos concentramos en simplemente hacer la suma de los números primos. Entonces, esta es la idea de modularizar nuestras funciones, de pasarlas a archivos .h que tienen los encabezados. Escribámoslo acá. Archivos .h tienen los encabezados, las declaraciones, encabezados y declaraciones, ¿sí? Y los archivos .cpp tienen las implementaciones, el cómo las funciones hacen las cosas. ¿Listo? Y esto también nos permite ir un poco más allá. Como ya tenemos las implementaciones aparte de la función main, y la función main puede ser cualquier cosa, podríamos empezar a testear nuestros códigos. Hay una librería llamada Catch, es esta que está acá, Catch 2, que es una librería muy famosa para hacer testeo, que nos permite a nosotros como poner casos de prueba, estos casos de prueba que tenemos escritos acá, y ponerlos en un sitio específico para poder verificar que nuestro código está funcionando bien. Entonces voy a cerrar esto acá y voy a abrir aquí abajo, voy a abrir cuál sería el archivo que nosotros utilizaríamos para testear este código. Entonces observen, este se llama test primes y este archivo test primes es muy sencillo. Yo simplemente tengo que, siguiendo el tutorial, incluir este encabezado, lo incluyo, luego incluyo primes.h y luego escribo un test case. Aquí me dice, mire, escriba los test case de esta manera. Entonces yo le hago caso, entonces escribo test case, le pongo un título a este test, le pongo un tag y lo que coloco son las condiciones que yo quiero que siempre se cumplan. Entonces, por ejemplo, le digo yo necesito, requiero que siempre isPrime en el argumento 2 me retorne true. IsPrime en el argumento 3 me retorne true y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea? Cuando nosotros estuvimos haciendo este ejercicio, veíamos que al principio podía fallar con 2 o con 3. Cuando ustedes implementan una función que calcula si un número es primo o 2 o no. Entonces, esos tests que nosotros hacemos y que nos ayudaron a hacer mejor nuestras funciones, deberíamos incluirlos acá. De tal manera que al incluirlos acá, esos errores que ya fueron corregidos alguna vez nunca más vuelvan a aparecer. Entonces, en este caso, yo ya tengo mis casos de prueba escritos, ¿sí? Le estoy diciendo qué es lo que quiero y yo simplemente voy a hacerle caso. Aquí yo noté cómo compilarlo, ya les explico esta compilación qué quiere decir. Yo vengo aquí a la consola o en donde esté desarrollando y voy a compilar. Entonces miren, aquí compilo con el test, pongo también el archivo .cpp y voy a enlazar con estas dos librerías. Esto es necesario simplemente para utilizar esta librería cache. Le doy enter, ya terminó de compilar y cuando lo ejecuto, observen que me está diciendo que todos los tests pasaron sin ningún problema. Si yo, por ejemplo, cometiera un error y digamos que aquí le pongo, no sé, este es un número primo, 1000 no es un número primo, pero le pongo aquí me debería dar falso. Observen, voy a volver a compilar, voy a volver a correr y entonces él detectó que hay uno de los requerimientos no se está cumpliendo. Y él me está diciendo, mire, es en esta línea, la expansión fue que esto retornó que esto sí era un primo, true, pero usted me lo está comparando con un falso. Y al final me da un resumen de cuántos tests corrí y cuántos fallaron y cuántos pasaron. Entonces es muy útil porque yo voy escribiendo un archivo con testing y esto es realmente la forma en la que a ustedes se les va a evaluar. A ustedes se les va a evaluar pidiéndoles no esas funciones main, sino pidiéndoles, por ejemplo, que escriban esto, la implementación de la función, solamente. Haga una función que reciba un entero y diga si ese número es o no es un primo. Y no se les dice nada más. Y se les dan algunos casos de pruebas explícito y otros casos de prueba no se les colocan.
Entonces, todo esto, toda esta organización y esta mejor manera de programar viene de escribir en un archivito todas nuestras funciones, modularizarlas, correrlas a un lado y luego simplemente las vamos incluyendo cada vez que las necesitemos. Eso es todo. Entonces, el include del punto H y la compilación con el punto CPP. Después, cuando ustedes hagan una función que calcule, por ejemplo, los números primos sexys, entonces pueden colocar esa función dentro de este archivo primes.cpp, la declaración en primes.h, y ya lo pueden utilizar en un montón otros de sitios y también pueden incluir casos de prueba. Entonces, la ventaja de escribir los archivos modularizados es esta. Podemos reutilizar ese código en muchos otros contextos. Y pues idealmente de este curso ustedes van a salir con unos módulos para números, primos y cosas de ese estilo, para derivadas, para integrales y todo ese tipo de situaciones. Muchas gracias por su atención. Vamos a arreglar aquí el test que estamos fallando. Debería ser true. Vamos a verificar si sí quedó bien. Perfecto. Y ahora que todo está pasando, entonces voy a añadir todos estos archivitos, .cpp y .h. Listo. Los vamos a añadir, los vamos a enviar al repositorio. Si ustedes quieren acceder a este directorio, simplemente vayan a esta dirección que aparece acá. Ese es el repositorio donde pueden descargar todos estos códigos. Hasta pronto.